¿Era candidata de Donald Trump, Joel? Pues mira, es difícil saberlo, sobre todo por todos estos anuncios que ha habido de la intervención de Estados Unidos en las elecciones de diferentes gobiernos, el más reciente en Colombia, donde pues también se perfila el triunfo del candidato de derecha, pero desde luego que es una candidata que al menos pues va a tener más agenda ideológica apegada a la derecha tradicional, lo cual pues es de alguna forma compatible hasta cierto punto con el gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, hoy concluyó más bien el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Se confirmó el triunfo de la candidata Keiko Fujimori. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la derechista obtuvo, fíjese, ¿no?, el 50.135% de los votos. Esto equivale a 9.223.396 votos. Y aquí viene para que vea la diferencia. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez, consiguió el 49.865% de los sufragios. ¿Esto qué significa? 9.173.755. Fíjese, una diferencia. La diferencia, ¿sabe cuánto es? Para que ni haga cuentas, 49.641. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones prevé proclamar oficialmente los resultados el viernes 3 de julio, o sea, este viernes, en un acto en que Fujimori sería declarada presidenta electa del país. El 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento de Perú. Habrá que ver qué pasa, entre otras figuras, con la de Pedro Castillo, que recuerde México hizo hasta lo imposible, trajo a su familia y Pedro Castillo está en la cárcel, fue presidente de Perú, acusado de corrupción. Por su parte, el ahora candidato presidencial Roberto Sánchez reconoció su derrota ante Keiko Fujimori, aunque aseguró que el resultado se produjo de manera irregular, que impulsará acciones políticas y legales ante organismos internacionales como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos demócratas, igual Iván Cepeda, dos muy buenos demócratas tenemos en América Latina con esos personajes. Bueno, para hablar del triunfo de Keiko Fujimori en Perú, saludamos a José Joel Peña Llanes, internacionalista, profesor de la FES Acatlán de la UNAM. José Joel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes en este programa, sobre todo contigo y mandarte un abrazo. Va de vuelta, muchas gracias, Joel. A ver, te pregunto, ¿qué piensas de esto? Decía yo hace rato, nos aparecieron dos interesantes demócratas. Es difícil reconocer derrotas y es más difícil, supongo yo, cuando la diferencia es tan pequeña. Pero a ver, te escuchamos, Joel, y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias, Javier. Pues mira, yo lo que te diría es que para Perú, pues este gobierno abre una nueva etapa de una alta expectativa, pero obviamente de fuertes tensiones, por lo que tú precisamente mencionas, este margen tan cerrado que hubo entre el triunfo de Fujimori y de Roberto Sánchez. Fujimori obviamente llega con una agenda centrada en el restablecimiento del orden, la seguridad pública como el tema más importante, no solamente en Perú, sino en el resto de los países de la región, la estabilidad económica, la restauración y recuperación de la gobernabilidad también. Sin embargo, pues el margen político de su gobierno pues va a estar condicionado por el peso histórico del fujimorismo, recordemos el gobierno de su padre, las acusaciones de autoritarismo asociadas al legado precisamente de Alberto Fujimori y desde luego la resistencia de sectores antifujimoristas, pues que ven en su triunfo pues una preocupación bastante grande. Entonces, el reto central desde mi perspectiva, al menos en el corto plazo, va a ser demostrar que puede gobernar dentro de parámetros democráticos, con respeto al Estado de Derecho y sin utilizar la seguridad como justificación para concentrar el poder, algo que por cierto está haciendo Donald Trump en su primer mandato, sobre todo en este segundo mandato, y que le están copiando muchos otros países de la región. ¿Era candidata de Donald Trump, Joel?
Pues mira, es difícil saberlo, sobre todo por todos estos anuncios que ha habido de la intervención de Estados Unidos en las elecciones de diferentes gobiernos, el más reciente en Colombia, donde pues también se perfila el triunfo del candidato de derecha, pero desde luego que es una candidata que al menos pues va a tener más agenda ideológica apegada a la derecha tradicional, lo cual pues es de alguna forma compatible hasta cierto punto con el gobierno del presidente Donald Trump, pero aquí creo que, Javier, que lo más importante es que la política interna, la política exterior deje de lado las ideologías. Lo más importante es que como cualquier política pública, independientemente del espectro político en el cual se encuentre tu partido, pues tiene que atender las necesidades sociales. En política exterior eso tendría que ser lo más adecuado, una política de Estado que no responda únicamente a los intereses de gobiernos, de partidos y peor aún de personas, porque lo que estamos viendo en América Latina lamentablemente es una ideologización de la política exterior donde solamente se busca cooperar con aquellos gobiernos que se dicen de izquierda o de derecha y que obviamente pues tienen pues cierta compatibilidad. México quedaría solo, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, recordemos, formada por México, por Colombia, por Perú y por Chile, donde ahora pues tres gobiernos de derecha, algunos incluso de derecha extrema, y México ante un proceso de integración regional que de ser utilizado pues sería una palanca de conexión muy fuerte con los países de Asia-Pacífico. Oye, la otra es, ¿cómo quedan las relaciones de México-Perú después del asunto Pedro Castillo, la familia de Pedro Castillo en México? Ella había insinuado que podría liberar a Pedro Castillo, pero eso también puede tener un significado interno para su gobierno complicado. A ver, esta parte, ¿cómo la ves, Joel? Pues yo te diría, Javier, que precisamente el triunfo de Fujimori, hablando concretamente de la relación bilateral con México, pues abre una ventana de oportunidad para tratar de recomponer una relación bilateral que ha sido muy dañada, no como con Ecuador, donde se rompieron relaciones, pero que sí ha sido dañada, sobre todo tras la ruptura diplomática derivada del asilo otorgado por México a Betsy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo. Fujimori ya había planteado, de hecho, que los lazos de amistad con México deberían priorizarse más allá de las diferencias ideológicas, que es precisamente lo que yo te comentaba Sí. y que creo que es la postura más correcta, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum pues recibió, digamos, de manera positiva ese gesto, aunque pues mantuvo la posición mexicana sobre Pedro Castillo y el salvoconducto para Chávez. Entonces, el nuevo gobierno peruano pues podría facilitar una normalización gradual siempre que ambas partes separen la controversia político-jurídica del interés estratégico de reconstruir el diálogo diplomático, recordando que con Perú no se han roto relaciones de manera formal como sucedió con Ecuador, pero sí hay un enfriamiento bastante importante que lamentablemente no solo afecta a estos dos países, sino a mecanismos de integración regional como es la Alianza del Pacífico o de concertación política como podría ser la CELAC. No sería extraño que Pedro Castillo y Chávez, pues a lo mejor en un periodo de algunos meses, acaben en México, ¿no? Pues podría ser, sobre todo porque, como sabes, México pues ha sido un país apegado al derecho internacional, al asilo, al refugio, sobre todo al asilo cuando hay persecución política, pero pues tendríamos que ver la decisión que tome la presidenta Claudia Sheinbaum, porque recordemos que ahora nuestra prioridad, como lo ha sido no solamente en estos gobiernos, el de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, sino que lo ha sido con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN, nuestra prioridad es Estados Unidos, viene la renegociación del TEMEC y obviamente tendremos que estar muy al tanto de lo que piensa el presidente Donald Trump de este tipo de acciones que podría considerar incluso en contra de la agenda que quiere marcar en un hemisferio que, como dice su estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre del 2025, pues prácticamente esta parte del mundo está bajo el control militar, el control político y económico de Estados Unidos. Entonces cualquier presidente, presidenta en nuestro caso, que se salga de esa línea, pues puede ser motivo de sanciones económicas o simplemente de referencias Sí. retóricas que de alguna forma pues dañan la relación. Sí, sí, sí. Oye, José Joel, para cerrar, me llama la atención que tanto en Colombia como en Venezuela, en Perú, perdón, nadie habla del conteo de votos. Es decir, nadie habla de que a la hora de contar los votos se contaron mal
o alguien se aprovechó. Más bien hablan en general de la elección con irregularidades. Qué buen dato para la democracia en América Latina, ¿eh? Pues lo que pasa, Javier, es que quizás se le está dando cierta confianza a las instituciones electorales, en este caso a las instituciones electorales de Colombia y de Perú, porque en el caso de Perú, si mal no recuerdo, la segunda vuelta estuvo definida, tú me corregirás, Javier, por menos de 50,000 votos. 49,000 y Entonces, tantos, es sí, decir, tienes razón. imagínate, entonces, aunque la proclamación formal del Jurado Nacional de Elecciones estaba prevista para el 3 de julio, el resultado confirma el regreso del fujimorismo al poder, pues de más de 2 décadas de ausencias, y como tú bien lo señalas, quizás es una buena, digamos, una buena imagen, un buen precedente para reconocer que hay, digamos, instituciones públicas que buscan cierta autonomía, cierta independencia de los gobiernos federales para tratar de evitar precisamente ser cuestionadas y que debiliten aún más la gobernabilidad y que pues permitan a los gobiernos entrantes al menos iniciar con un poquito más de credibilidad social, que es algo pues básico, fundamental para cualquier gobierno que va a iniciar, sobre todo cuando es un gobierno que obviamente va a hacer muchos cambios para tratar de que las políticas públicas pues se apeguen un poco más a la ideología de partido y al, digamos, Ujú. a la parte del Sale. espectro de ideología política a la cual pertenezca. José Joel, te mando un gran saludo, que tengas buena noche y gracias. Igualmente, Javier, un abrazo a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias.